Potifar, un hombre de gran autoridad en el antiguo Egipto, vivió en la cúspide de uno de los imperios más poderosos de la historia. Como capitán de la guardia del faraón, su vida estuvo marcada por la riqueza, la disciplina y decisiones, cuyas repercusiones iban más allá de su comprensión. Entre los corredores del palacio y la opulencia de su hogar, Potifar enfrentó dilemas de poder, justicia y lealtad. Su historia, llena de glorias y desafíos, nos lleva a reflexionar sobre el peso de las elecciones y los propósitos que se desarrollan incluso en los momentos más difíciles e inesperados. En el corazón del antiguo Egipto, Potifar nació como hijo de una tierra rica y llena de misterios. Llegó al mundo en una época en la que el sol brillaba como un dios absoluto y las orillas del Nilo contaban historias de dioses, reyes y guerreros. Potifar creció rodeado de grandeza, pero también cargaba con el peso de las tradiciones y jerarquías inquebrantables. Desde su infancia sintió la mirada atenta de quienes lo rodeaban, como si el destino ya lo hubiera elegido para algo más grande. Era común que los niños en Egipto corrieran libres bajo el cielo dorado, pero la vida de Potifar estuvo marcada por un camino diferente, dominado por una educación rigurosa y un sentido del deber que parecía demasiado grande para él mismo. Mientras otros jugaban con barcos de papiro, Potifar observaba el entrenamiento de soldados y escuchaba en silencio las discusiones sobre guerras y estrategias políticas. Aún no sabía, pero aquellos momentos serían semillas plantadas en su alma, listas para florecer en el momento adecuado. El Egipto en ese tiempo palpitaba con fervor de conquista y riqueza. Era una tierra donde aquellos con fuerza y sabiduría se levantaban, mientras que los débiles eran perdidos como polvo en el viento. Con determinación, Potifar comenzó a caminar hacia sus objetivos. Cada palabra aprendida y cada lección absorbida eran como ladrillos en la construcción de su camino. A medida que pasaban los años, ese niño fue moldeado por la fuerza implacable de las expectativas que lo rodeaban. Visto como una promesa de dones divinos, se convirtió en un hombre notable, preparado para asumir un papel de liderazgo en el imperio más poderoso del mundo. El destino, lleno de giros inesperados, llevó a Potifar al corazón palpitante del poder egipcio, donde su nombre sería conocido y su vida se entrelazaría con eventos extraordinarios. Ya convertido en un joven moldeado por la disciplina y las tradiciones de su tierra, se destacó entre los hombres que servían al gran faraón. Su postura firme y mirada atenta llamaron la atención de sus superiores y colegas. No era solo un soldado o un sirviente. Había algo en la forma en que actuaba que lo separaba del resto. Una rara combinación de inteligencia, lealtad estratégica y fe inquebrantable. En Egipto, donde cada movimiento era observado como en un tablero de ajedrez, Potifar movía sus piezas con precisión. Los corredores del palacio eran un mundo pulsante, lleno de voces que susurraban secretos e intrigas. Potifar aprendió a caminar entre esas sombras sin ser devorado por ellas. A medida que sus habilidades le llevaron a una posición que pocos alcanzaban, se convirtió en capitán de la guardia del faraón, un cargo de gran responsabilidad y privilegio. Bajo su mando, no solo se garantizaba la seguridad del palacio, sino también el orden en tiempos tensos, donde una palabra equivocada podía significar desastre. Otros oficiales lo respetaban y muchos lo temían. Era conocido no solo por su fuerza, sino también por su justicia. Sus órdenes eran claras y directas como el corte de una espada. Potifar no necesitaba gritar ni empuñar una espada afilada. Su sola presencia inspiraba obediencia. Sin embargo, en medio de ese hombre de impecable postura, había una sombra de soledad. El peso de su posición traía consigo una vida de aislamiento, un sacrificio que hizo en nombre de su deber. A medida que Potifar ascendía en el intrincado sistema de poder egipcio, su hogar comenzaba a reflejar su ascenso. La riqueza lo rodeaba, pero él sabía que el poder tenía un precio.
La ascensión de Potifar a la cima de la jerarquía egipcia conformaba un retrato de opulencia y estatus. Su hogar era casi tan imponente como los propios corredores del palacio, con columnas de piedra que parecían tocar el cielo, decoradas con símbolos que contaban historias de victorias y glorias. Las vibrantes decoraciones cubrían las paredes, mientras las habitaciones estaban llenas de estatuas de dioses y figuras imponentes, todo dispuesto para reflejar el poder de su dueño. Los sirvientes pasaban por los corredores con la ligereza de sombras, respondiendo a cada comando, mientras que los jardines alrededor florecían con colores que parecían surgir de sueños. El suave sonido del agua fluyendo en las fuentes daba vida al ambiente, pero al mismo tiempo ocultaba un silencio que parecía pesar en cada rincón de aquella majestuosa residencia. A pesar de toda esta riqueza, el corazón de Potifar continuaba contenido. Sabía que en su posición nada podía dejarse al azar. Fue en ese entorno lujoso donde Potifar comenzaba sus días, entre reuniones con otros oficiales y ceremonias organizadas con precisión. Organizó su hogar con la misma meticulosidad con que un general organiza sus tropas. Nada escapaba a su mirada atenta, desde el más mínimo detalle en la disposición de sus posesiones hasta el comportamiento de quienes servían bajo su techo. Sin embargo, lo que parecía ser una rutina meticulosamente planeada estaba a punto de cambiar con la llegada de un nuevo sirviente, un joven hebreo llamado José, quien traería lo inesperado. La primera vez que sus ojos se encontraron, Potifar no tenía idea del impacto que tendría en su vida. Era solo un esclavo más, como tantos otros que habían cruzado el gran mercado de esclavos en Egipto. Acostumbrado a observar con la mirada del calculador, no sabía que este joven traía consigo algo invisible, algo que ninguna moneda podría medir. José era diferente. No era solo su fuerza física o su apariencia, sino había algo en su semblante que transmitía calma y determinación, como si supiera que la historia de ambos no terminaría allí. Potifar, siempre atento a los menores detalles, notó que, incluso de manera instintiva, el hebreo comenzó a trabajar en su casa, inicialmente en tareas simples, pero pronto empezó a llamar su atención por la manera en que todo lo que tocaba parecía prosperar. La casa de Potifar ya era organizada, pero bajo la administración de José, las cosas fluyeron aún mejor. Ahora él no solo se ocupaba de sus tareas, sino que transformaba el ambiente. Los sirvientes trabajaban en armonía, y hasta los negocios de Potifar, de alguna forma, parecían prosperar, como si una mano invisible los bendijera. Potifar, imbuido de una creciente admiración, comenzó a confiar en José de una manera que nunca había confiado en nadie. Poco a poco, empezaron a delegarle mayores responsabilidades. La confianza creció hasta que el joven se convirtió en el administrador de toda su casa. Esta decisión, audaz por parte de Potifar, parecía obvia en aquel momento. Bajo los cuidados de José, los campos y los sirvientes prosperaban, trabajando con más alegría y luciendo más saludables. Era como si, por más pequeño que fuera, cada detalle hubiera sido tocado por una fuerza invisible que traía armonía. Sin embargo, Potifar no era el único que notaba a José. La esposa de Potifar, fascinada por la fuerte presencia del joven hebreo, comenzó a alimentar un deseo creciente por él. Cada día se fijaba en él, sintiendo una atracción que crecía. Al principio, solo eran miradas furtivas, pero esas miradas pronto se hicieron más directas. La esposa de Potifar, quien tenía todo lo que quería, empezó a acercarse a José de manera cada vez más insistente. Su belleza y carisma la hacían una figura imponente, y su deseo por el joven se convirtió en una trama peligrosa. José, sin embargo, se mantuvo firme, rechazando los avances de la esposa de Potifar y manteniendo su integridad a pesar de la tentación. La situación se tornó tensa. La esposa de Potifar, sintiéndose despreciada por las negativas de José, decidió tomar medidas drásticas.
Más tarde, al acusarlo falsamente, logró que Potifar lo encarcelara, rompiendo su confianza. En prisión, José no se dejó desesperar. Con su fe inquebrantable, continuó confiando en Dios y ayudando a sus compañeros de celda. A pesar de su sufrimiento, el favor del Señor estaba con José, y eventualmente, su íntegro carácter y habilidades lo llevaron de nuevo a una posición de poder, esta vez como un importante administrador en Egipto, donde interpretó los sueños de Faraón y se convirtió en su consejo más cercano durante un periodo de gran hambre. Esas experiencias, llenas de lecciones de fidelidad y perseverancia, nos recuerdan que el camino de Dios, aunque lleno de dificultades, siempre lleva a propósitos mayores. Potifar pudo haber sido un hombre de poder, pero la verdadera influencia en la historia de Egipto fue José, el joven hebreo que una vez fue un esclavo en su casa y que, a través de su fidelidad, ascendió a un lugar de honor y responsabilidad. Fue a través de su interpretación de los sueños de Faraón que José no solo salvó su propia vida, sino también la de innumerables personas en Egipto y más allá. Cuando la hambruna golpeó a todas las tierras, los pueblos llegaron a Egipto buscando alimento. En ese momento, José se convirtió en el artífice de un plan que almacenaría grano durante los años de abundancia, asegurando la supervivencia de muchas naciones. Potifar, que había tenido la oportunidad de observar de cerca la meteórica transformación de José, fue testigo de su sabiduría y habilidad para gobernar. A medida que la fama de José se extendía, el propio Potifar se llenó de asombro. Recordaba a aquel joven hebreo que había estado en su casa. ¿Cómo era posible que después de todo lo que había pasado, José hubiera llegado a ser el hombre más poderoso de Egipto, justo debajo del faraón? Era un recordatorio de que Dios tiene un propósito incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. Un día, cuando sus hermanos vinieron a Egipto en busca de ayuda, el reconocimiento fue un momento crucial. José, que los había perdonado, mostró la importancia del perdón y la reconciliación, mostrando cómo incluso las traiciones del pasado pueden ser transformadas en un nuevo futuro. Así, la historia de José se convirtió en un testimonio de redención, demostrando que los planes de Dios son más grandes que nuestras decisiones. La vida de Potifar pudo haber estado marcada por la riqueza y el estatus, pero su legado se vio enriquecido por las decisiones que tomó en momentos críticos. Al haber confiado en José, fue parte de una historia mayor que se entrelazaba con la soberanía de Dios. Cada elección que hizo, cada asignación de responsabilidad, ayudó a moldear no solo su destino, sino el destino de muchas generaciones, aunque Potifar enfrentó su propio dilema en la traición y la calumnia. La historia de José nos enseña que, al final, la lealtad a la verdad y la justicia prevalece. A través de su experiencia, Potifar aprendió que la verdadera gloria y el respeto provienen no solo del poder que se ejerce, sino de cómo se trata a los demás y de cómo se está dispuesto a escuchar la voz de Dios en todas las circunstancias. Así, la vida de Potifar y la de José se entrelazan en una narrativa poderosa sobre la fe, la justicia y el perdón. Cada uno, a su manera, contribuyó a un plan más grande que ellos mismos. Y esa lección perdura a lo largo de la historia, recordándonos que incluso en medio de adversidades, la fe y la fidelidad pueden llevar a resultados extraordinarios. Esta es la historia de un hombre que, a pesar de las circunstancias, se mantuvo firme en su propósito y de su encuentro con otro, que también se mantuvo fiel a su llamado, estableciendo un legado que atravesaría generaciones.